Concilios cristianos corruptos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5:3. Al ver el contexto de este verso, vemos que el apóstol Pedro habla sobre cómo pastorear o apacentar la grey de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Este consejo se les da a los pastores como parte de su responsabilidad del llamado y ministerio que Cristo les dio para la obra de Dios. Hablando históricamente, en ese tiempo no existían iglesias como parte de los concilios cristianos formales, como vemos hoy en el siglo XXI. El primer concilio eclesial fue con la Iglesia Universal, en el siglo VI, después de Cristo. No fue hasta después de la Reforma con Martín Lutero, en el siglo XVI después de Cristo, que surgieron los concilios protestantes, para diferenciarse del concilio de la Iglesia Universal en ese tiempo. La creación de concilios se puede ver como una visión o estrategia de tantas maneras para alcanzar al mundo para Cristo. La Iglesia primitiva, 30 después de Cristo, a 325 después de Cristo, y después nunca tuvieron concilios de acuerdo con lo que dice la Biblia, así como se comprueba en la historia de la Iglesia cristiana. Podemos decir que no es pecado entonces estar en un concilio, como no es pecado no estar en un concilio. El pecado, por ejemplo, es cuando la Iglesia que está o no está en un concilio no se está dirigiendo como la Iglesia de Cristo, de acuerdo con la Biblia. Al no ser dirigida la Iglesia bíblicamente, entonces se constituye en pecado, ya que Dios es Él que escribió su palabra. En cada concilio formal tiene sus doctrinas y su declaración de fe que han sacado de la Biblia. También tienen los estatutos del concilio, que son reglas que son apoyadas con la Biblia, directa o indirectamente, o no. Es aquí donde los concilios con sus líderes malintencionados y corruptos manipulan a los pastores y a las iglesias que ellos dirigen. Se usa la palabra corruptos por el hecho que usan la Biblia deliberadamente o a propósito para su propio interés para controlar a los pastores y a las iglesias que ellos dirigen. Aquí es cuando los concilios cristianos son culpables de creerse que son dueños de los pastores y de las iglesias. Esto va en contra otra vez del verso que se había compartido al comienzo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5:3. Es aquí cuando ha habido abuso de poder hacia los pastores y hacia las iglesias locales. Consecuentemente, ha habido muchas injusticias y falta de ética cristiana hacia los pastores y hacia las iglesias. ¿Por qué? La razón es porque cuando la Iglesia de Cristo no se está dirigiendo con la Biblia, se engendran multitudes de injusticias. La Iglesia, sea pequeña o en grande número, es de Cristo. La Iglesia no es del concilio, ni de los líderes o de la junta de la Iglesia local, ni tampoco de la congregación misma, y ni del pastor también. La Iglesia es de Cristo solamente porque Él la fundó al morir por ella, Efesios 5:25, como también al bautizarla con el Espíritu Santo, Mateo 3:11, Hechos 2:1-4. Y Dios ha llamado al pastor para dirigir esta obra bíblicamente, Efesios 4:11-16, no bajo los mandamientos de control de los concilios. Jesús lo había advertido antes, dirigiéndose al concilio judío del Sanedrín. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:7-9. La Biblia no especifica cómo la Iglesia de Cristo debe ser gobernada o dirigida administrativamente. Lo que estamos seguros es que Cristo es la cabeza de la Iglesia, y es el Espíritu Santo que debe dirigirla. Podemos entonces concluir que cada Iglesia de Cristo, administrativamente, debe ser autónoma. Se dirige sola. En otras palabras,
Lo que podemos deducir bíblicamente es que la iglesia local es dirigida como el Espíritu Santo la dirija, sea que sea el pastor, una junta o la iglesia en general, sea la que gobierne o dirija a la iglesia. La iglesia local también debe entonces tener la libertad de crear sus propios estatutos internos que la gobiernen, mientras tanto que no afecte los requisitos de su concilio cristiano no corrupto, que son sus doctrinas, su declaración de fe y estatutos. Por último, es importante tener en claro bíblicamente que no es el concilio, los líderes o la junta de la iglesia local y ni la congregación misma que van a dar cuenta de la iglesia de Cristo, sino es el pastor local de dicha congregación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Esta es la razón por que Dios exhorta a la Iglesia de Cristo a que sea obediente a su pastor local de dicha congregación al ser enseñados por la palabra. Por Dr. Otoniel Lumbí, el autor de Calumniadores de Pastores, cómo prevenir bíblicamente un golpe de Estado en la Iglesia cristiana.